Vamos a estar hablando sobre el tema, ¿por qué no entras? Amigo, tú que estás ahí en la puerta, ¿por qué no entras? ¿Por qué no entras? ¿Sí? Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, libro de Génesis, capítulo 7, gloria al Señor. Génesis, capítulo 7, versículos del 1 al 5, y dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria al Señor. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice, el Señor mismo hablando y alertando y avisando las señales que irían a preceder, o sea, las señales que se están cumpliendo como alerta, como un aviso para que nosotros entendamos por la Biblia, la palabra del Señor, que si está escrito en la Biblia y se está cumpliendo, es porque es una verdad. Es porque es una verdad perfecta, gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo dijo que en estos días, antes de su venida, antes del arrebatamiento de la iglesia al cielo, vendrían dificultades, engañadores, falsos profetas, falsos cristos, y todo esto ya se está cumpliendo. Otra señal gloriosa que estamos viendo que ya está cumplida es que el Evangelio está siendo predicado, y ya son contaditas las partes donde nunca se ha hablado del Evangelio. Amén. El Señor Jesucristo compara y decía y alertaba que este tiempo iba a ser muy similar a aquel tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo iba a traer castigo, iba a traer destrucción a la humanidad por causa del pecado, porque no querían buscar a Dios. Y el Señor avisaba y alertaba que para este tiempo sería muy similar, que la situación, la humanidad en el mundo entero estaría como en los días antes del diluvio. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Es pecado comer? No. ¿Es pecado beber? No. ¿Es pecado casarse? No. ¿Es pecado trabajar? No. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que pasaba en este tiempo? Que la gente se ocupaba en todo, absolutamente en todo lo material, pero no tenían en cuenta a Dios. Y esa es la situación que está pasando hoy en día. Muchos hemos oído la palabra del Señor, muchos hemos hecho compromisos, tal vez a la ligera, tal vez sin pensar, tal vez por miedo, tal vez por respeto, tal vez porque fui a una iglesia y me predicaron y me dio preocupación y hice un compromiso de seguir al Señor hasta que Él venga, de perseverar en su camino, en su palabra, hasta que Él venga, ¿sí? Pero en la realidad, en la esencia, como el Señor anhela que nosotros estemos buscando, es muy difícil, hermano. Por eso el Señor dice y decía que sería como en los días antes del diluvio. Estaban ocupados en toda cosa material, en todo. Le daban rienda suelta a sus deseos, a sus apetitos,
a sus ilusiones, a todo lo que la gente en la parte humana se deleita, todo lo que se deleita, hermano, y así estamos hoy en día. La humanidad está entretenida. Que viene un temblor o un terremoto, caen de rodillas o caemos de rodillas y decimos, Señor, perdónanos. Porque tal vez pensamos que ese momento ahí es cuando ya nos vamos a morir y nos vamos a ir con el Señor, ¿sí? Pero, ¿qué vida estamos trayendo antes de ese temblor, antes de ese terremoto? ¿Cierto? Vivimos lejos del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Ese vehículo que se oye por ahí, siempre se le dispara la alarma. Qué casualidad, cuando yo estoy predicando. Debe ser uno de esos que aman a Jesucristo, de esos que están preocupadísimos por la salvación a través de cualquier otro medio, menos de la palabra del Señor. Hoy lo bendecimos, bendigo ese carro en el nombre de Jesús de Nazaret y bendigo a esa persona que está haciendo eso, que dispara la alarma de ese vehículo preciso en el momento de la predicación. Gloria a Dios, que el Señor lo bendiga. Lo bendecimos por ser bien amigo de la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Hoy estoy predicando y estoy diciéndole a las almas que tenemos que entrar en una alerta, que estamos verdaderamente viviendo el tiempo del fin, que no se trata de ser mucho lo buena papa y mucho lo buena gente, que se trata de entrar en una verdadera relación con Dios, entrar en una verdadera relación con Dios, entender que Jesucristo vino del cielo, dejó su trono, su corona, dejó la adoración que le rinden y le tributan los ángeles, y Él se desprendió de todo por amor para venir a tomar forma de siervo, para venir a reconciliarnos con Dios. Pero es que queremos llegar al cielo. Toda alma viviente anhela pasar la eternidad con Dios. Por allá por dentro, en su más íntimo, puede ser muy enemigo del Evangelio, puede ser enemigo de la Biblia, que odie este libro santo, pero allá adentro aguarda una esperanza de ser mucho lo buena papa, y que cuando llegue el día de su partida de esta tierra, Dios, que es tan bueno y tan grande misericordia, lo salve y le permita entrar a la vida eterna. Y muchos, engañados por una falsa instrucción, aguardan que aunque mueran en una vida desordenada, tal vez sus familiares, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, sus tíos, su compadre, su comadre, tal vez van a empezar a rezar y a guardar y a clamar al cielo para que lo saque de donde está, y es una falsa enseñanza. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Tú que eres oidor, debes ser hacedor de la palabra. Eso te dice el Señor hoy. El Señor no quiere que solamente oigas y que ay sí, a mí me gusta mucho la palabra. No, Señor. El Señor quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos, sino que quiere y anhela el Señor que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros estemos entendidos por qué el Señor decía que para el tiempo de la venida del arrebatamiento de la iglesia sería como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque le daban el primer lugar a muchas cosas, a todo lo terrenal, a todo lo humano, a los deleites temporales de esta tierra, pero no sacaban el tiempo para adorar al Señor, no sacaban el tiempo para servirle al Señor, no creían en Dios, no querían disponerse para rendirle culto al Dios vivo y verdadero. Por eso el Señor le dice
a Noé: entra tú y toda tu casa. Y déjame decirte que el Señor le dio esa orden a Noé porque él vio que Noé, dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Déjame decirte que la única forma para nosotros poder ser justificados hoy es a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que Jesucristo derramó toda su sangre, es la única, el único detergente que nos limpia de todo pecado, se llama la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. En cierto tiempo, por allá hace mucho rato, hablaba con una persona de una religión. Por eso, mira, la religión no puede salvar al hombre. La religión no puede hacer nada, ninguna religión puede salvar al ser humano. Y en cierto momento una persona me decía, cuando yo le explicaba a esa persona que la sangre de Jesucristo es el único detergente que nos limpia nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, de todos nuestros pecados, esa persona me decía, llena de ira, llena de furor, se alteró y con grosería y con una altivez me decía: ¿cuál sangre? Si Jesucristo fue un ser humano como todos y su sangre se secó en la cruz del Calvario. Qué ignorancia, que esa persona tal vez creía y estaba convencida que Jesús tenía la sangre de José y resulta que no. La sangre de Jesucristo es viva y la sangre de Jesucristo está viva, no se secó, no se quedó allá en la cruz del Calvario, no se secó con los rayos del sol. La sangre de Jesús de Nazaret es la única que nos limpia de todo pecado. El único detergente que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesús de Nazaret. Por eso, ¿a quién tenemos que acudir nosotros? A Jesucristo. El Señor Dios Todopoderoso no le dijo a Noé: párese en la puerta y atraviésese ahí para que no entre nadie. No. Él duró 120 años diciéndole a la humanidad, a la comunidad, diciéndole: va a venir una destrucción, va a venir un diluvio. Pero no le pudieron creer, se reían, se burlaban porque nunca habían visto una construcción de una embarcación tan grande, ¿sí? Y ellos se aterraban y decían: no, pero qué locura hacer eso, mire, tan grande, qué inversión, ese hombre, ¿cierto? Pero no se disponían a creer, a prestar oído. Y tal vez muchos le oyeron, pero no le creyeron. Y tal vez muchos les creyeron, pero no obedecieron. Y el no obedecer lo hace a uno en un oidor olvidadizo. O sea, uno escucha que Cristo viene pronto y se va y se le olvida. Y al otro día, al rato, ya está viviendo de una forma que a Dios no le agrada. Entonces, esa es la situación. El Señor quiere que nosotros entendamos que tenemos que entrar al arca. Hoy en día el arca se llama Jesucristo. Él es el arca de nuestra salvación. Jesucristo, nuestro Señor. Él vino del cielo para reconciliarnos con Dios. Él vino para salvarnos, Él vino para darnos su mano, Él vino para darnos una oportunidad de salvación, para escapar del gran día de la ira del Señor. Gloria a Dios. Así que eso es lo que el Señor espera, que nosotros entendamos que hoy muchos están viviendo una vida tan relajada y creen: bueno, ya pasó la pandemia, ya no viene más, ya está pasando la guerra de Ucrania, ya está pasando ese escándalo, esa primicia de noticias, ya como que nos estamos acostumbrando. Pues déjeme decirle que a pesar de que se calme la guerra ya, y que ojalá se calme, amén, no es que yo quiera que estén en guerra, no, pero que a pesar de que se calme la guerra ya, que a pesar de que ya no haya tanta primicia y tanto escándalo sobre
la pandemia, déjame decirte que la misma creación sigue anunciando que Cristo viene pronto. Jesucristo prometió volver y lo va a hacer. Y déjame decirte que Él lo más que está interesado es que nosotros entremos en el arca. Él es el arca de la salvación. Tú que anhelas ir al cielo, tú que anhelas verdaderamente pasar toda la eternidad con Dios, déjame decirte una noticia. Déjame darte una palabra de parte de Dios. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, o sea, toda la eternidad sin Dios. Y ancha, y muchos son los que entran por ella. Esa vida de vivir como yo quiero, déjeme que yo busco a Dios como a mí me nace, como yo quiero. Déjame decirte que así no es. El Señor Jesucristo dice en San Juan 7:38, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se lo digo a mi manera, como Reinaldo Peña, dice Reinaldo Peña, si alguno cree en Jesucristo, si alguno esperanza ser salvo, anhela ser salvo, toca creer en el Señor Jesucristo como dice la Escritura, como está escrito. ¿Y cómo está escrito, Pastor Reinaldo? Dice: entrad por la puerta estrecha. No podemos entrar por la puerta ancha, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde todo el mundo busca a Dios como quiere, cuando quiere y si quiere. No, Señor, no se engañe, es como manda la Escritura. Y la Escritura manda que hay que entrar por la puerta estrecha. Esa puerta se llama Jesucristo. ¿Y por qué estrecha? Porque una de las cosas que tenemos que hacer es desprendernos del orgullo, de la altivez y someternos a su palabra, obedeciendo todos sus preceptos y mandamientos. Todo lo que está escrito en la Biblia es para obedecerlo, es para vivirlo, es para asimilarlo, para vivirlo y compartirlo. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la vida eterna se llama Jesucristo. Y aquí Jesucristo, a través de su palabra, nos dice muchas cositas y muchas vivencias que tiene el ser humano que no permiten que el ser humano pueda entrar al cielo. Dice la Biblia que al cielo no entrará nada impuro o que haga abominación y pecado. Por eso es angosto. Por eso es angosto, porque es que, yo quiero vivir, pero ¿qué malo tiene pegarme una borrachera? ¿Qué malo tiene drogarme? ¿Qué malo tiene pecar? Pues sí tiene mucho de malo, porque la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todo el que haga injusticia está peligrando. Mire qué bendición, abrí precisamente ahí. Donde está ese versículo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, gloria al Señor, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Usted quiere ir al cielo? Toca dejar de ser maldiciente. Por todo hay vida, ¿cierto? Usted debe estar riéndose. Ay, Dios mío. Los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solamente los justos heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia, y si el justo, el que vive para Dios, el que se esfuerza por obedecer la palabra de Dios, el que anhela cumplir todos sus preceptos, el justo que vive pendiente de agradar a Dios, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán los enemigos del Evangelio? ¿En dónde aparecerán aquellos que detestan la palabra de Dios y que no la pueden creer, pero que sí quieren que Chuchito los salve? Dicen aquí en mi tierra, ¿sí? Que Jesús los salve, porque Él es mucho lo buena gente. Pues déjame decirte que el Señor es muy bueno, grande y maravilloso, misericordioso. Su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero llevamos más de 2000 años en el cual estamos predicando la palabra del Señor y hemos tenido todo el tiempo y toda la misericordia suficiente de Dios para que nosotros entendamos su palabra y vivamos obedeciendo la palabra de Dios. Déjame decirte que a ti no te gusta leer la Biblia, pues ¿cómo va a esperar entrar al reino de los cielos? Ahora, si tú tal vez no la lees porque no sabes leer, sencillo, busque a alguien que se la lea. Y si tú no la sabes, si tú no la puedes leer porque no la tienes, sencillo, esfuércese y compre una Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios que nos indica el camino para ir a la vida eterna. ¿Sí? Dice, esforzaos a entrar por la puerta, esforzaos a entrar por la puerta angosta, dice en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos están haciendo cosas muy bonitas, muchos se han vuelto mucho lo buena papa, dicen en mi tierra, ¿sí? Pero eso es ser buena papa, no. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Así que arrepentíos, dice el Señor, y convertíos, o sea, reconozca que usted es pecador, reconozca que usted necesita a Cristo, arrepiéntase de todo corazón de su pecado y convertíos, o sea, conviértase a Cristo, cambie, permita que la palabra de Dios entre a morar en abundancia en tu corazón y tú debes empezar a obedecer esa palabra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice muchos. Es que sabe una cosa, tal vez yo podría cambiar esa palabra de muchos por la mayoría, ¿cierto? Pudiéramos buscar otra palabra que se asimile y que tal vez abarque más gente. La mayoría de los que se van a perder anhelan entrar, pero no van a poder, porque eso no es de anhelos. Anhelos tengo de verte, vida mía, dice una canción secular. No, no se trata de anhelar, se trata de obedecer, se trata de perseverar. La Biblia dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú que anhelas ir al cielo, debes esforzarte, porque en Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Dice, muchos procurarán, muchos van a tratar de entrar, pero por otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo no le veo nada malo hacer esto, pero si la Biblia no lo aprueba, es malo. ¿Sí me hago entender? Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta,
y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y dirá, no sé de dónde sois, o sea, no los conozco. Cuando tú ya quieras decirle al Señor, ten misericordia, tal vez puede ser demasiado tarde. La Biblia dice que en la eternidad sin Dios, los que ya se han ido para la eternidad sin Dios, ahora sí se dieron cuenta que el Evangelio es poder de Dios y que yo estoy reconociendo que por qué yo me avergoncé del Evangelio. Señor, ten misericordia. ¿Sí? Decía el hombre rico, decía, Señor, ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, porque él está bien allá, bien atendido, él es feliz, pero yo estoy desesperado. Y el Señor le dijo, los dos tuvieron una oportunidad. Él obedeció y está aquí. Lázaro no dice la Biblia que haya ido a la eternidad con Dios por haber sido pobre o porque era ya un pobre viejito, no, porque él obedecía a Dios, porque él vivía en su corazón, se guardaba para no pecar contra Dios. Y el rico no fue a la eternidad sin Dios por ser rico, no, por desobedecer, porque es más importante las empresas, la plata, el dinero, todo lo material, y Dios para lo último. Le he hablado en estos días, anoche precisamente le hablaba a un hombre la palabra del Señor y lo he invitado muchas veces a venir a la iglesia. ¿Sí? Él es como un ingeniero veterinario, algo así. Y anoche me lo encontré y le dije, mira, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? La verdad es que yo sí quiero ir, pero no me queda tiempo. Me acuerdo y me llega en este momento un testimonio que oía de un pastor, un hombre de Dios que estaba predicando una palabra de poder, invitando a toda la audiencia que lo estaba oyendo, que estaban ahí en esa iglesia. Había muchos que eran visitas primera vez y otros que tal vez ya no eran de primera vez, pero que no habían aceptado a Cristo. Y aquel pastor, aquel hombre lleno del Espíritu Santo, movido por el poder del Espíritu Santo, hizo la invitación a que el que quiera venir a Cristo tome una decisión, párese de su silla y pase adelante aquí al altar, y aquí le vamos a pedir a Dios que lo perdone y que escriba su nombre en el libro de la vida. Él dice, cuenta en su testimonio, que fue que el Espíritu Santo le hizo mirar a una mujer que estaba sentada, una mujer, dice que aproximadamente unos 27 años de edad. El Espíritu Santo se la mostró y le dijo al predicador que se bajara del altar donde estaba y fuera hasta la parte de atrás y le dijera, mujer, hoy es una oportunidad gloriosa, ¿te gustaría hoy entregarle tu vida al Señor Jesucristo? ¿Sabe qué respondió ella? Sí me gustaría, pero no estoy preparada. Qué falta de conocimiento. ¿Por qué no estaba preparada? Porque estaba viviendo en pecado. Pues es que eso es lo que el Señor Jesucristo sabía. Y Él lo que quería era perdonar su pecado, hacerla libre, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquella oportunidad era el tiempo preciso para que esa mujer dijera, sí, yo quiero, y levantara su mano y le dijera, Señor, perdóname porque estoy en este momento viviendo en pecado. No, ella dijo fue, sí, pastor, llorando, con una cara de dolor, de tristeza, yo quiero, pero todavía no estoy preparada, mañana tal vez en otra oportunidad. Al día siguiente, porque era una campaña, al día siguiente estaba otra vez el mismo pastor evangelista predicando la palabra y se dio cuenta que ya no estaba la mujer allá atrás y volvió a mirar y estaba aquí sentada en la primera banca. Cuando hizo el llamado del Espíritu Santo le dijo, vaya, dígale a esa mujer que si quiere aceptar a Cristo y quiere saber una cosa,
esa mujer, el pastor fue y le dijo, mujer, a la misma persona que la noche anterior le había hablado. Y le dijo, mujer, ¿te gustaría hoy aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Y ella le dijo, no, sí, pero no estoy preparada, más adelante. Y cuenta la historia que pasó, el testimonio, aquel hombre cuenta, que pasó, se terminó la campaña que había y ella no estaba preparada para recibir a Cristo. ¿Cuál es la preparación? O sea, por favor, que estoy en pecado, precisamente, que Jesucristo no vino a buscar santos. Hay muchos que me han dicho a mí personalmente, cuando yo deje de tomar, cuando yo deje de ser tan desordenado, voy a buscar a Cristo. Nunca. Es precisamente a eso fue que vino el Señor Jesucristo, a buscar las ovejas perdidas, a buscar al pecador para salvarlo, para perdonarlo. Eso es lo que quiere el Señor. Él anhela que tú le entregues tu vida, que tú vivas para Dios. Él quiere que tú le permitas hacer un milagro que se llama el milagro del nuevo nacimiento. Eso es lo que el Señor anhela de tu vida. Y aquella mujer, el Señor anhelaba eso. Se terminó la campaña y 3 días después de haber terminado la campaña, total, que ya no predicaba el pastor más ahí, 3 días después ella iba en el mismo barrio, en el mismo pueblo donde vivía, iba en una bicicleta. No es un cuento de hadas, no es un que yo le estoy metiendo miedo a usted para que busque a Dios. No, es una realidad, es un testimonio de la vida real. Le pasó a un hombre de Dios, a un predicador que yo conocí. Ese predicador ya se fue con el Señor. Ahorita, a raíz de la pandemia, él murió de COVID. Ese predicador murió de COVID. Fue una verdad, ese testimonio fue una verdad. Y el testimonio cuenta que 3 días después de haber terminado, la mujer iba en el pueblo donde vivía en una bicicleta y sin darse cuenta cayó en un hueco, la llanta delantera cayó en un hueco y ella se fue de cabeza y esto le dio contra el pavimento y sufrió un golpe cerebral tremendo, daño tremendo, que le vino una hemorragia interna y murió instantáneamente. Ahí en el sitio, unos minutos, unos segundos más tarde, murió. Y murió y no alcanzó a prepararse, oído lo que estoy diciendo, no alcanzó a prepararse para aceptar a Cristo. ¿Sabe qué es lo único requisito que tú necesitas para aceptar a Cristo? Primero, reconocer que tú estás en pecado, que esa vida que lleva así en cualquier momento, como le llegó a esa mujer, te puede llegar la muerte en cualquier instante, cuando menos piense, así sea joven. ¿Quién está pensando 27 años? ¿Quién está pensando morirse? Nadie está pensando a los 27 años morirse, ni a los 30, ni a los 57, ¿cierto? A ninguna edad. El ser humano siempre está por dentro, que es el alma que no se envejece, ¿cierto? La persona está, así tenga como yo, ya muy maduro, muy viejito, de 57 años, déjame decirte que uno se siente como si tuviera de 20, ¿sí? Yo no sé qué experiencia tengas tú, pero el ser humano nunca se siente viejo, ¿sí? ¿Cuándo te vas a preparar? No, es ahora que estás en pecado cuando necesitas la sangre de Jesús de Nazaret. Primer requisito, reconocer precisamente que tú estás en pecado, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Segundo requisito, tomar la decisión, aceptar y hacer una manifestación ante Dios, o sea, una declaración con su boca: Señor, perdona mi pecado. Lo que dice en el libro de Hechos: así que arrepentidos y convertidos. Señor, cambia mi forma de vida, ayúdame para yo dejar ese pecado y que yo pueda vivir para Dios. ¿Sí ven? Ese es el segundo requisito, tomar la decisión. Hermano, y el Señor
dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor no le va a decir, ay no, ¿qué tal usted tan pecador? Porque no, al contrario, ven hijo mío, que por ti derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Yo me despojé del trono, de la corona, del cetro, de todo. Y vine a salvarte, a reconciliarte con Dios. Ese es el requisito. Dice el Señor en San Juan capítulo 10, versículo 9. El Señor Jesucristo te dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por eso es que yo le digo que yo predico a Jesucristo para salvación, para que cuando tú oigas esta palabra, ¿sí? Ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué el pastor Reinaldo no está leyendo la Biblia? Porque hoy anoté los versículos. Esto fue lo que hoy salí a predicarle a la gente, a las almas. Le gritaba: Jesucristo es la puerta. Antes que la puerta se cierre, llegó un momento en que ya entraron todos los animales, entró Noé y toda su familia en el arca, y el mismo Dios Todopoderoso, el Dios de misericordia que esperó 120 años, trancó la puerta. Y cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la pueda abrir. Pero mientras Dios abra una puerta y la tenga abierta, no hay quien la pueda cerrar. Solamente tú, esa mujer de 27 años, el Señor no le cerró la puerta. El Señor le tenía la puerta y durante 2 o 3 días el pastor se bajaba del altar y la iba a buscar y le decía: mujer, ¿quieres aceptar a Cristo? Es eso. El Señor no vino a buscar santos, el Señor no vino a buscar justos, el Señor no vino a buscar perfectos. Él sabe que somos barro y que el barro se deteriora, se parte, se quiebra. ¿Sí ven? El Señor Jesucristo te dice así: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos verdes. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para 3 cosas viene el ladrón, el diablo, que el Señor lo reprenda. Para engañarte y decirte: tú no necesitas el evangelio de Jesucristo para ser salvo. Entonces, ¿qué necesita para ser salvo? Lo único que nos puede hacer salvo es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Aceptar, tomar la decisión y dar el paso de fe y aceptar a Cristo para salvación. Dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la pena de aceptar a Cristo? Se trata de la salvación. Toda la eternidad con Dios o toda la eternidad sin Dios. Y nadie absolutamente va a responder por ti ni por mí. Solamente tú y yo un día estaremos rindiéndole cuentas al Dios vivo. Si a ti te da pena, si tú no quieres aceptar a Cristo, déjame decirte con todo respeto que el Señor no te acusa, el Señor te tiene misericordia. Pero si tú sales de este cuerpo humano y te vas sin aceptar a Cristo, una sola sentencia hay para el que no lo haga: la eternidad sin Dios. He predicado la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, he predicado tu palabra, la palabra de mi amado Salvador Jesucristo. Señor, esta palabra que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Esa palabra que nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Toca esforzarnos, Señor. Ayúdanos. Esta palabra que dice que tú eres, Señor Jesús, tú eres la puerta, y el que por ti entrare, Señor, será salvo. Ten misericordia de cada una de las personas que están oyendo, los que van a oír en diferido. Señor, que esta palabra lleve vida, lleve salvación. Esta palabra que hoy fue predicada en este municipio de Belén, Boyacá,
Te pido misericordia, Señor, por todas las personas que me oyeron, aquellas personas que tal vez están pensando como aquella mujer del testimonio del día de hoy, que no estoy preparado para recibir a Cristo. Señor, abre el entendimiento, salva las almas, en el nombre de Jesús, amén. Yo voy a hacer una oración. Si tú no has aceptado o si tú no te sientes seguro de estar escrito en el libro de la vida, déjame decirte, hoy es el día de salvación. Repite conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de salvación. Gracias por amarme tanto. Gracias por perdonar todos mis pecados. Hoy me arrepiento y declaro, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu misericordia. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, que tu palabra halle cabida en mi corazón, que tu palabra me cambie, haga el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor, y que nunca se borre de tu libro mi nombre. Hoy te doy gracias por esta oportunidad de salvación. Gracias por tu palabra. Dame sabiduría para perseverar en tu palabra hasta el fin. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Si tú ya estás caminando, perseverando en el Evangelio, te felicito. Definitivamente no hay otro camino, se llama Jesucristo. Te invito para que tú escuches esta palabra y escuches muchas predicaciones que tengo. Me puedes encontrar en YouTube como Pastor Reinaldo Peña Galvis, Reinaldo con I de puntico, Reinaldo se escribe con I de puntico, Galvis se escribe, en mi caso se escribe con Z. Si tú buscas Reinaldo Peña Galvis y le escribes con S, no lo vas a encontrar, no te va a aparecer difícilmente porque no lo he encontrado yo. Ahí puedes oír todas las predicaciones que tengo. Puedes compartir con otras personas, invitar a otros a suscribirte. Te invito para que tú te suscribas en mi canal, le des el me gusta y que la bendición de Dios esté contigo y con toda tu familia. No te olvides compartir esta predicación, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, pero compártala con otras personas. Que la paz de Dios llene tu corazón, que la paz de Dios te bendiga, que la paz de Dios te dé sabiduría para perseverar hasta el fin. Muchas gracias, Dios les bendiga.